de la luz. Ustedes han debido ver eso. Eso lo han visto en física, no sé en qué más, o química, donde decimos qué cosa, que nuestro índice de refracción, que lo llamamos, notamos con que la letra N, no es más que cosa que la velocidad de la luz, la relación de la velocidad de la luz sobre qué cosa, la velocidad de fase de la luz. Fase de la luz. Entonces, en realidad, ese es un valor adimensional. Ahí estamos tomando la velocidad de la luz en el vacío. Y estamos tomando en cuenta la velocidad en el medio del índice, se va a calcular, es decir, esta velocidad de la fase, ¿no? Entonces, eso es para nosotros que usa el índice de refracción. Y ahí, cuando ustedes llevaban cosas, en física les hablaban sobre qué cosas, ¿verdad? Les decían gráficos, y ustedes veían qué cosa, un ángulo límite, veían qué cosa es la reflexión, el índice de refracción, también visto qué cosa óptica. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que refleja que siempre el índice de refracción va a ser la relación de el cociente de velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. ¿Entienden? Eso es lo que vamos a determinar como el índice de refracción. Eso también lo han visto, como vuelvo a repetir, que en óptica, en física, cuando veían la reflexión de una onda, cuando ella sufría que coge una flexión en medio, entonces ahí nosotros podemos ver qué cosa, por favor, les voy a pedir que ustedes vean, y porque eso también está relacionado con la caracterización de quién, de las fracciones de quién. ¿Entienden? Cuando, por ejemplo, los fluidos o las fracciones van a atravesar qué cosa, un extremo a otro, y por eso es que ahí se tiene que tomar qué cosa el índice de refracción. Por ejemplo, el índice de refracción va a variar de acuerdo a la estructura química. Por eso que las parafinas tienen menor índice de refracción que los nastenos, y estos también a su vez tienen menos índice de refracción que los aromáticos. Eso también va a depender de quién, del peso molecular que va creciendo, ¿ve? Los aromáticos tienen mayor peso molecular que las parafinas, exclusivamente. Entonces, nosotros cuando hacemos esto, ¿para qué utilizamos? Porque hemos tomado en cuenta que el índice de refracción está relacionado con quién, con la densidad. Entonces, para eso nosotros, ¿qué cosa utilizamos? El índice de refracción. Y ahí estamos tomando, ¿qué cosa? Un método que lo llamamos NDM. Mayormente este método NDM, ¿ya?, se caracteriza para quién, para las fracciones qué cosa al vacío o las fracciones qué cosa pesadas. Entonces, bueno, para nosotros, las fracciones de petróleo, se da por quién, por el método NDM. Este es el método de NDM, que está relacionado con quién, con el índice de refracción, con el peso molecular y con quién, con la densidad de quién, de la fracción. Entonces, para eso nosotros podemos qué cosa caracterizar más que todo fracciones al vacío o qué cosa, o fracciones pesadas, como dice el papel. Para poder realizar este método LDM, ¿ya?, el índice de refracción es uno de los ensayos más precisos que pueden realizar en una fracción de petróleo. Entonces,
Por eso es importante que cosa tomarlo en cuenta. La medida del índice de refracción es muy utilizada porque permite conocer pequeñas diferencias en la calidad de los productos que no se podría detectar por otros métodos. ¿Por qué? Porque ahí nosotros, si se dan cuenta, estamos hablando de química óptica. El índice de refracción nos da qué cosa, el color, por eso estamos viendo, el color de quien ahí choca, ¿no? Y hay un cambio de quien, no vemos qué cosa, un cambio de quien de color. Ustedes se dan cuenta, mediante la óptica nosotros podemos determinar qué cosa, el cambio de quien de color. Entonces, por eso este método es uno de los métodos que puede caracterizar qué cosa las fracciones de petróleo. ¿Sí? Entre más claras sean qué cosa los colores, estamos hablando de que tiene una buena calidad de quien de producto y, por ejemplo, va a ser qué cosa, un producto más liviano. Mientras se vaya qué cosa y también nos dice que está bien destilado, es igual que cualquier aceite. Ustedes, por ejemplo, pueden comprar, digamos, cualquier aceite. Mayormente nosotros siempre tratamos de comprar el más económico, ¿sí? De los aceites, por ejemplo, comestibles. Ustedes observan, por ejemplo, alguna vez tomen en cuenta, ustedes van y compran, ¿qué va? No ven la calidad de quién del producto. ¿Qué es lo que vemos? Nuestra economía, nuestro bolsillo, más aún hoy en día. Entonces, cuando van ustedes al aceite, van a comprar, dice, no, que voy a comprar un grano de oro, ¿ok? Entonces, el grano de oro, por ejemplo, ese es mucho más barato, pero si ustedes lo observan, al grano de oro, y lo observan, digamos, con el fino, con el aceite fino que se hace en Bolivia, por ejemplo, el color es muy diferente, es muy diferente. ¿Qué significa eso? Y ustedes van a ver qué cosa que es mucho más denso. Ahora, cuando el aceite, digamos, en realidad nosotros no deberíamos reutilizar el aceite, debemos solamente utilizarlo una vez, ¿sí? O para freír papas, una sola vez. ¿Por qué? Porque nosotros al reutilizar qué cosa el aceite, lo estamos qué cosa quemando, porque el aceite se quema, ¿no ve? Y entonces eso es lo que provoca, por ejemplo, las enfermedades. Lamentablemente nosotros no vamos a botar un montón de aceite, ¿no ve? No lo botamos, ¿por qué? Porque cuesta, ¿no ve? Entonces decimos, no, todavía está bien. Entonces, si ustedes van a observar, entre más ustedes lo utilicen qué cosa, este aceite, el aceite va a comenzar a oscurecerse. Ya no va a ser el mismo color del que al principio ustedes lo utilizaban. Ya va a tener así, digamos, va a tener así como negritos, unos puntitos negritos como de quemado. Eso es debido a que, por eso es que las señoras que venden ahí en la calle, por ejemplo, ellos que hacen, vuelven a reutilizar y ustedes van a ver sus papitas, también salen negritas, con puntos negros. Eso no es porque la papa tenía puntos negros, sino porque es reutilizado. Ustedes lo ven a sus papitas así blanquitas, así bien, los que tienen así lo que cosa utilizado con el aceite, ¿sí? Entonces, el cambio, no ve de qué de colores, lo mismo pasa con el petróleo. Si el petróleo, si el aceite tiene qué cosa buena calidad, no va a haber qué cosa ese cambio de si va a haber ese cambio de color, pues no va a ser oscuro, sino que va a ser qué cosa claro. Significa que ha sido qué cosa refinado, de que ha ido a un proceso muy bueno y tiene una buena calidad de quien de producto. ¿Entiendes? Por eso es que es muy importante qué cosa el índice de quien de refracción. ¿Me han entendido? Sí, sí. ¿Ya? Pues por eso tienen que tener mucho cuidado con los aceites. Siempre el aceite, y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, un aceite que no es de buena calidad, por ejemplo, en vez de cuando ustedes lo comienzan aquí lo prenden, lo ven la sartén, entonces, ¿qué pasa? Ahí comienza aquí a salir espuma. Entonces, esos son, por ejemplo, los aceites que no han sido refinados.
¿entienden? Por eso, porque no son bien refinados, por ese motivo ellos, por ejemplo, más baratos. ¿Sí? En ese caso, pues, es muy importante, primera vez, es mejor comprar un poquito más caro, pero saben que les va a durar un poquito más, ¿entienden? Y que no les va a hacer tanto daño. En cambio, un poco más barato y más yo entiendo, yo por ejemplo, allá en La Paz me iba a comprar a veces el aceite a granel, que vendían así, sorbitos, ¿sí? Y compraba oscuro, me acuerdo que era el aceite. Y cuando comienza a fritar mis papas, comenzaba a salir la espuma. Pero era porque tampoco tenía plata. Tiene que ver mi economía, ¿sí? Quizás no he visto mi salud, pero he visto mi economía. Un día sí pasa, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Dentro de eso, lo que les decía, es decir, a veces esa calidad de los productos no se puede detectar bien por otros métodos. Por el método, como decía, de NMD, se puede detectar, por ejemplo, efectivamente si el color de la muestra es claro y entonces significa que tiene buena calidad. Eso está en parámetros y se lo codifica o se lo califica mediante normas ASTM. Dentro de los métodos NDM pueden haber que cosas medidas a 20 grados centígrados o pueden darse medidas a 70 grados centígrados. Dentro de quienes usamos, nosotros podemos encontrar, digamos, el porcentaje o medir el porcentaje de esto. Entonces yo les voy a mandar ahorita, les voy a mandar en el WhatsApp la caracterización, cómo se crean las fórmulas que caracterizan para poder determinar esto. Y la voy a compartir en pantalla. ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya podemos determinar, por ejemplo, de acuerdo a que podemos determinar el porcentaje de peso en carbonos aromáticos, podemos determinar el porcentaje masténicos, parafínicos, por ejemplo, podemos determinar también de porcentaje de peso de carbono en anillo. Podemos ver, por ejemplo, el número de anillos aromáticos en la molécula media, el número de anillos masténicos en la molécula media, el número total de la molécula media. Podemos determinar también qué cosa el peso de tiempo del azufre. Entonces, esas son, por ejemplo, algunas características que nos puede dar el método ND. ¿Ya? Ahora, dentro de esto, también podemos calcular el peso molecular de quintas productos. Para eso nosotros tomamos en cuenta, vamos a tomar el peso molecular, el número de las moléculas de la especie y el peso molecular de cada uno de ellos. Seguramente cuando ustedes han visto química del petróleo, ustedes han tomado en cuenta la ley de Van Holt, para poder determinar qué cosa, las propiedades de quién de los estudios. Pero bueno, como les digo, son varias, por ejemplo, las normativas o las normas o las ecuaciones que pueden utilizarse para poder realizar la caracterización de quién de fracciones pesadas. Entonces yo les voy a enviar, por favor, en una tablita qué es lo que es, cómo se puede determinar, por ejemplo, mediante el método NDM, que ha sido estudiado por Whittier, en 1975. Hasta ahí nosotros podemos determinar el porcentaje de carbono, el porcentaje de carbonos aromáticos, masténicos, parafínicos, de los anillos, de anillos para aromáticos, para masténicos y el número de
otro método dentro de las caracterizaciones de fracciones, estamos tomando en cuenta la destilación, como he dicho, para poder determinar la cantidad de poder hacer una separación de fracciones de destilación. Hemos dicho que los métodos de destilación pueden ser separativa, tomando en cuenta que cosa el verde, el boiling point, verdadero punto de difusión. Hay también la destilación que cosa no preparativa, está regida hacia el método ASTM, y hemos dicho que también existe en el semestre una destilación que es simulada por cromatografía. Ahora, esa cromatografía puede ser que cosa gaseosa o puede ser que cosa líquida. Entonces ahí se va a tomar que cosa los diferentes puntos. Eso yo no le he hecho mucho énfasis. Se supone que eso sí o sí tenían que haber visto ustedes en química del petróleo, todo lo que es la cromatografía gas y líquido, tienen que tomar en cuenta qué cosa, método de determinación, cómo se puede qué cosa determinar, para poder determinar cuánto de azúcar hay dentro de la muestra, determinación de los metales dentro de qué tuvieron. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que ustedes tienen que haber. Lo que yo voy a hacer dentro de esto, que me parece que es muy importante y no lo he hecho en algunas ocasiones, es la caracterización de turismo. Entonces, sabemos que de acuerdo a su carácter dominante, a sus propiedades físicas, los puros se van a qué cosa. Pueden ordenarse como decir, aromáticos, nafténicos y parafínicos, de acuerdo a qué molecular. ¿Lo ven? Y también podemos decir qué cosa, que también, es decir, de acuerdo a qué estructura. Ahora, también podemos qué cosa hacer una caracterización de quién estuvo por los valores de las densidades de la fracción ligera y de la fracción pesada. Ahora, ¿cómo se caracteriza un crudo con valores de densidades de la fracción ligera y de la fracción pesada? ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros decimos que el base de crudo es parafílico, la densidad del corte de nafta, es decir, la densidad del corte del petróleo, tendrá que ser de nuestra gasolina, la nafta pesada tendrá que ser inferior a los 0,760, y su densidad del residuo destilado a temperaturas mayores que 350 grados tendrá que ser inferior a 0,930. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, para poder determinar, para poder caracterizar un crudo? Por los valores de densidad que son debidos a los valores de densidad. Entonces, al caracterizar este crudo por valores de densidad, nosotros lo único que tomamos en cuenta es lo siguiente: para una fracción ligera y para una fracción pesada. Entonces, hay que tomar en cuenta a temperaturas que cosas superiores a los 350 grados. Entonces, si estamos tomando en cuenta esto, nosotros vamos a ver qué cosa, que para cada uno de quienes, en este caso, sobre la composición de parafínicos, aromáticos, y también se puede que cosas falten. Las densidades van a ser qué cosa diferentes. Por ejemplo, para un parafínico, la densidad es mayor a los 350 grados. Si son menos a 350 grados, puede ser que cosa 0,70,
densidad, pero como son, por ejemplo, cortes pesados y de residuo, estos ya son qué cosa cortes de residuo. Ahora, serían menores a los que cosa menores a los 350 grados, que la temperatura sería menor aquí a los 350 grados centígrados. Entonces ya nosotros podemos decir que las densidades van a oscilar, por ejemplo, para los parafínicos, va a ser 0,7. Eso para estar. Pero si tomamos en cuenta los pesados, por ejemplo, que cosa la densidad llegaría a ¿qué? A 0,900. Por favor, voy a conectar mi batería para ya. Entonces, de acuerdo a eso va a variar qué cosa la caracterización de química. ¿Eso lo han visto ustedes en química del petróleo o no? Jóvenes. Sí, creo. ¿Hola? Sí, ¿qué? Aquí estamos, sí. ¿Qué? Escuchamos, sí. Bueno, esa es una caracterización de que del crudo por valores de densidad. ¿Verdad? Yo les voy a mandar de todas maneras, se los voy a hacer de cosa los cuadritos para que ustedes tengan y para que ustedes puedan qué cosa conocer, ya, y puedan realizar. Otro método, otra caracterización dentro de esto es el factor, no sé, ahorita no sé qué explicar, el factor de caracterización. Este factor de qué, de caracterización, ¿Ah? ese factor de caracterización ya, este factor de caracterización o factor Watson, digamos. El factor Watson ha sido introducido por investigadores también de la Sociedad Universal de Productores de Petróleo. Este factor parte de la base que la densidad de los hidrocarburos está ligada a la relación del hidrógeno con el carbono, es decir, a su carácter químico, y que su punto de ebullición está relacionado con el número de átomos que tiene carbono. Por eso es que se lo define como un factor de caracterización, ¿sí? A veces lo ponen aquí, lo van a ver en algunas libros, ¿sí? El caracterización, o también lo llaman ¿qué cosa? Factor de Watson. 3 horas y media. No, ¿por qué? Porque está de acuerdo aquí a lo que hemos dicho, la Universidad Universal de o W, ¿por qué? Porque ha sido qué cosa, conocido por qué factor Watson. Entonces, este factor de caracterización que hemos dicho para los hidrocarburos, que va a depender únicamente de su punto de ebullición, depende de quién, de su punto de ebullición, y va a depender de quién, de densidad, ¿sí? Entonces, para eso, por ejemplo, hay una fórmula que nos dice que el factor de quién, de con, de no, o de Watson, va a ser igual a qué? A la temperatura
sobre un octavo, perdón, no un octavo, 1,8, todo eso elevado a un tercio, ¿ya? Sobre la densidad relativa estándar. Esta densidad relativa estándar, que la podemos poner también P o D, está siempre de acuerdo a una estandarización de que a 70 grados. ¿Sí? Eso, por ejemplo, les han debido decir en qué cosa, como han hablado ustedes, por ejemplo, en química de qué, del petróleo. Hay, por ejemplo, se hace una caracterización de ciertas propiedades físicas y se toma en cuenta, por ejemplo, las diferentes propiedades de quien del petróleo de acuerdo a qué, digamos, a diferentes temperaturas. Entonces, por eso es que es importante ahí digamos, la densidad de acuerdo a una temperatura dada, tanto estandarizada, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante. Eso lo vamos a ver nosotros un poquito más adelante. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a esta fórmula, de acuerdo a esta relación, podemos, esto es lo mismo que lo que aquí pasó, de aquí, ya, ¿entienden? Entonces, de acuerdo a eso, esta temperatura va a estar en Kelvin, ¿sí? Entonces, para eso, tomando en cuenta esta fórmula, el factor de caracterización Q, ¿vale? Para cualquier hidrocarburo puro, va a ser, por ejemplo, 100. Ustedes calculan, ¿vale? Va a ser 13, va a ser para las parafinas, 12 es para los hidrocarburos en los que el peso relativo de las cadenas están equivalentes. Hay que cosa, peso de las cadenas, es relativo y de las cadenas también son equivalentes, son iguales. Cadenas iguales. Y 11 es para quien, para los más tenues, y 10 para los parados. Entonces, de acuerdo a eso, para poder extender la aplicación de este factor de caracterización a las mezclas complementarias, nosotros vamos a tomar en cuenta que ese factor es muy importante. El factor de caracterización o factor de Watson nos ayuda a poder determinar qué tipo de compuestos tienen, qué cosas de información. Si el factor Q sale 13, pues sabemos que tiene mayor cantidad de parafina. Si sale 12, vamos a ver que hay compuestos que tienen las mismas veces en cadenas, también son equivalentes. Son 11, sabemos que son más temas puros, o son 10, vamos a ver que son puras. Entonces, si hablamos también que este factor puede que pueda extenderse a mezclas más complejas. Por eso es necesario a veces, por ejemplo, ponderar
la temperatura de ebullición y después hay que tomar en cuenta, por ejemplo, de acuerdo a que en la fórmula de cálculo de CO vamos a sustituir la temperatura de ebullición del cuerpo que tenemos ahí. Entonces, eso para qué? Para fracciones mucho más que cosas pesadas. Ahora, para eso, por ejemplo, lo que se hace, si solamente ya son mezclas mucho más pesadas, lo único que se va a introducir es la temperatura de ebullición. Entonces, eso se saca de acuerdo a qué, a su curva de destilación. Entonces, ahí nosotros tomamos en cuenta una temperatura media probada y tomamos que la temperatura va a ser igual a que la temperatura para la fracción en 20 grados, más la temperatura para la fracción en 40 y más la temperatura en fracción a una temperatura de 160 o 80, ¿no? 20, 50, 80. Va a depender de las fracciones que vayan usando. Y todo esto lo vamos a dividir entre qué. Entonces, ¿eso para quién? Para TBP, para el método Boyle o para el verdadero punto de quiebra. Ahora, si estuviéramos utilizando el método ASTM, entonces la temperatura ponderada se basa en qué? En T10 más 2 veces T50 y más T90. Todo eso dividido entre 4, son 2 veces. Eso es para qué, para poder determinar, por ejemplo, cuando tenemos que representamos aquí a un destilado, ¿ve? Que tenga que cosa varias fracciones. Entonces, de esta forma se puede calcular rápidamente el factor de cobre. Dije, ¿el de abajo es 4 o 3? Disculpe. 4. ¿Por qué es 4? Porque aquí hay 2 veces de 50. ¿Entiende? O sea, 2 más 1, 3 más 1, 4. Entonces, 4. ¿Ya? Bueno, entonces, ese es otro método para poder caracterizar lo que decíamos, las fracciones de quién. ¿Ya? Ahora, dentro de esto, nosotros también, por ejemplo, se puede realizar un análisis, una caracterización de quién de los fluidos de las razas de petróleo a partir de análisis estructurales. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros aumentamos la temperatura de emisión de las reacciones de petróleo, son cada vez más complejas. Entonces, tenemos que buscar otros métodos que se les adapten a esta complejidad. Entonces, hay que tomar en cuenta la separación de petrolíferos y los análisis que se realizan. Entonces, hay, por ejemplo, diferentes tipos de análisis. Hay que tomar en cuenta si es un gas o una gasolina. Por ejemplo, la cromatología de gases para la concentración de química. Pero no se puede tener unos resultados para fracciones más pesadas. Si la cromatología mayormente se da para gas, para fracciones de cosa ligera, pero para fracciones pesadas, no. Entonces, hay que tomar en cuenta un análisis de familia química. Tomando en cuenta el tipo de átomos de carbono que existe. Entonces, para eso se utiliza un análisis por serie de hidrocarburos. Y este análisis puede ser que consta la espectrometría de masas.
en el espectrómetro de masas. Aquí en los espectrómetros son aparatos que están masas de moléculas que están en forma de cosa gaseosa, donde se ionizan y se fragmentan. Estos fragmentos que son ionizados se detectan en función de su peso, ¿ya? Con respecto a la carga. Entonces hay que tomar en cuenta, por ejemplo, aquí la masa, ¿ve? Y los electrones que se van a ionizar, ¿entienden? Mediante la simulación. Hay que tomar en cuenta esto, la preparación y un análisis de química. ¿Ya? Esos son, por ejemplo, lo hacen, por ejemplo, en el laboratorio de del CENA, del Centro Nacional de Medición de Hidrocarburos. Ellos hacen, cuando son ya pesados, se hace un análisis por serie de hidrocarburos y ahí se utiliza la espectrometría. Entonces, ustedes, por favor, les pido que ustedes puedan, qué cosa, como tarea tienen, que es la espectrometría. ¿Ve? El método de espectrometría, cómo ustedes pueden, qué cosa, calcular los diferentes tipos de hidrocarburos que ustedes. Entonces, ahí ustedes van a poder ver, por ejemplo, saturados, aromáticos, resinas de espalteo. ¿Entiendes? Eso es, por ejemplo, lo que nos ayuda aquí a poder utilizar. Entonces, como ustedes ya tienen de tarea, ustedes van a ver que es el espectrómetro, cómo nos ayuda aquí a calcular qué relación tiene con las fracciones de química. Hay diferentes tipos de espectrometría. Entonces, también se puede tomar en cuenta el análisis cuantitativo, la espectrometría de quién de más. Hay también análisis petrolífero, también por espectrometría de quién de más. Y hay análisis de las diferentes fracciones. Ahí se puede ver también la utilización de la espectrometría ultravioleta para la distribución en familias de total. Y se puede caracterizar una fracción de química petrólea por la distribución de También se puede utilizar la espectrometría infrarroja para la caracterización de fracciones de petróleo según la naturaleza de los átomos de carbono. Ahí ustedes pueden ver la espectrometría de absorción infrarroja, cómo puede que cosa darse dentro de las fracciones, de acuerdo a que hay número de ondas, y ahí, por ejemplo, ya nos da un parámetro más importante. Ahora, también existe lo que es la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear también nos ayuda a determinar los parámetros de la fracción petrolífera. ¿Ya? ¿Entienden? Eso también tiene tarea. Vamos a decir, por favor. Resonancia magnética nuclear. Ese es otro método aparte de la espectrometría. Ahora, ahí en la espectrometría tienen que tomar qué cosas. Rojos y ultravioleta. Por favor, no se olviden. Inge, de la resonancia magnética nuclear tenemos que poner conceptos, todo eso. Claro, tienen que tomar en cuenta qué cosas conceptos. ¿Ya? Para ver qué es, cómo, por ejemplo, es decir, cómo se utiliza la resonancia magnética, cuál es el método, ¿sí? Cuál es el fin de la resonancia magnética, ¿sí? ¿Qué más? Todo lo que es el fundamento de la resonancia magnética. Bebé. ¿Sí? Cómo se utiliza para qué, para la separación o para la división de químicas de fracturas. Realmente eso se da dentro de quién de hidrógeno y de quién de carbono. Y por último, van a ver qué cosa deben tener ustedes para poder soportar qué cosa
otra de las técnicas es cromatografía. Ahí van a ver qué cosa la cromatografía en fase gaseosa y la cromatografía en fase líquida. Tienen 3 tareas para ahora. Porque con la cromatografía nosotros podemos hacer la detección específica, por ejemplo, aparte de los carboníferos, de los componentes, podemos también hacer la detección específica de quién del azufre, del nitrógeno, del oxígeno. Entonces, favorecitos, quiero que nos busquen, vamos a hacer un debate para recordar, porque eso en realidad se supone que ustedes lo han visto todo en química del petróleo. Lo que sí yo tengo que enseñarles a ustedes son los métodos de cálculo de las actividades físicas. Sí, que también han debido también ver un poco química del petróleo, pero yo les voy a ayudar a poder determinar algunas características principales, las propiedades críticas que se utilizan de acuerdo a la ley de corriente. Entonces, eso es lo que voy a tomar en cuenta para que ustedes vean, ¿ya? Todo lo que es propiedades críticas, procesos específicos, todo eso, ¿ya? Por favor, les pido que hagan esa tarea y de acuerdo a eso ya vamos a ir viendo, por ejemplo, los diferentes cosas, cómo los pueden caracterizar. ¿Ya? ¿Hay alguna? ¿Usted va a habilitar en Moodle la tarea para que podamos subir? Sí, ahí les voy a colocar, ¿ok? Y voy a volver a colocar, por favor, qué es lo que tienen que buscar para que ustedes puedan analizar. Por favor. Perdón, y disculpen. Entonces, eso yo lo voy a subir a Moodle para que ustedes puedan ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde hoy en adelante, lo que vamos a hacer, yo estaba viendo. ¡Cállate! Te echa el agua. Yo les dije, ¿no?, que vamos a ver el proyecto de fin de grado. Pero haciendo una evaluación de todo lo que estábamos haciendo, he pensado que más factible para ustedes va a ser qué cosa, realizar algunos cálculos para poder conocer, por ejemplo, cómo nosotros podemos calcular las propiedades de las físicas de los líquidos, cómo podemos caracterizar qué cosa la entalpía de las fracciones petrolíferas, cómo podemos nosotros calcular la densidad a la presión de saturación por los diferentes métodos. Entonces, eso va a ser mucho más factible para ustedes, para que ustedes lo puedan aplicar dentro de su proyecto. Por ejemplo, cómo determinar la viscosidad de a 2 temperaturas de
los archivos que utilizan las líquidas, cómo determinar la densidad relativa estándar de las películas. Todo eso, por ejemplo, les va a servir a ustedes para poder realizar cuando estén realizando el proyecto de grado. Entonces, eso lo voy a hacer, les voy a explicar todos los métodos de quién de cálculo, las propiedades físicas de quién de los hidrocarburos, ¿ya? Y ya lo vamos a hacer, ¿qué cosa? Nuestro petróleo, es decir, nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque esto es alto. Hay que estimar estimación de la temperatura, estimación de los datos, vamos a tomar los datos, vamos a ver qué cosa por el calorífico de quién, de cada una de quién de las fracciones, es decir, no solamente de quién de los reactivos, sino también de quién de los productos. Es decir, vamos a ver las características de los productos petrolíferos utilizados en los fines energéticos, carburantes, combustibles. Ahí vamos a ver cómo está bien las actividades químicas de la gasolina, el número de quién de octano. Vamos a ver la relación que existe, la correlación de presión de la OCE y la presión de vapor verdadera. Entonces son un sinfín de cosas que se deben ver para poder qué cosa calcular, es decir, los productos que ustedes tienen dentro de la refinación de gente. Entonces, exacto, entonces no vamos a alcanzar. Por eso es que tenemos que ver las normas y especificaciones de los productos petroleros, cuáles son los índices, cuáles son las características, cuáles son las tablas. Entonces, algo. Por eso es que es necesario que le demos más énfasis a temas. ¿Sí? Uh-huh. ¿Hay alguna pregunta? Inge, Inge, por favor, ¿será que puedes repetir otra vez la tarea? Por favor, es que no se escucha bien, mi internet está muy lento. La voy a poner la tarea en el Moodle para que usted pueda ver, por ejemplo, es decir, como hemos dicho, que ustedes tienen que investigar sobre quién, sobre el espectrómetro, la resonancia magnética. ¿ya? Espectrometría de masas, si la espectrometría, sí. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Análisis, método de quién, de espectrómetro, para averiguar. ¿Ha escuchado? Sí, Inge, sí, escuché. ¿Ya? Luego hemos dicho, aparte de tomar en cuenta esto, de espectrometría, es decir, no solamente la espectrometría como tal, sino también la espectrometría ultravioleta y la infrarroja. Hay dos. Ya, Inge. ¿Ya? Y aparte, tienen que tomar la cromatografía y el método cromatografía de gas y de líquido y el método de resonancia magnética nuclear, que también se utiliza para la determinación de los parámetros de la fracción petrolífera. ¿Está bien ya? ¿Ha escuchado? Sí, Inge. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien lo que vamos a hacer? Sí, Inge, de acuerdo. ¿No ve? De acuerdo, Inge. Inge, de acuerdo. Les va a servir a ustedes mejor para ustedes cuando ya hagan su proyecto final puedan saber cómo van a determinar, por ejemplo, las características petrofísicas de quién de su producto. ¿Sí? Porque eso es lo que les falta. Entonces, de acuerdo a eso, pues vamos a conocer, por ejemplo,
Vamos a conocer todo lo que es, por ejemplo, el producto, las particularidades de quién de los motores diésel, las propiedades físicas de quién del gasóleo. Vamos a conocer qué cosa, cómo afecta qué cosa el plomo dentro de quién de la gasolina, ¿entienden? La composición de quién de la gasolina, el número de octanos de las gasolinas que se encuentran en el vehículo, el son y el mol, todo eso es muy importante de quién de las características de quién de los productos que van a ser utilizados con fines energéticos o con fines para carburantes o para combustible. ¿Ya? Eso, por favor, vamos a debatir la próxima clase, pero antes vamos a dar el examen de idonamiento. Yo se los voy a subir a Moodle para que tengan más lo que yo les he dado, y los compañeros les han dado, también está en el grupo. Así que, por favor, no va a haber pretexto para la próxima clase, ya, para poder realizar. Inge, ¿Sí? la tarea va a ser para la próxima clase, para el lunes o para el miércoles. Para el miércoles, porque ahí vamos a pasar, vamos a dar rapidito la defensa y vamos a hablar sobre que no podemos dejar más pasar el tiempo, porque esto es alto y es amplio. ¿Entienden? Es alto y es amplio. Entonces, es alta teoría. Y de eso tienen que hablar. Inge, hoy va a habilitar la tarea para que podamos subir. Voy a habilitar la tarea. Sí, no, Va a habilitar, el Moodle va a habilitar para que podamos subir la tarea. Sí, ustedes tienen para subir la tarea hasta el día miércoles. Pues sí, tienen que investigar, y la gente ya va a investigar, no porque ¿lo ve? Pues hoy día yo voy a habilitar la tarea, pero hasta el día miércoles tienen para presentar. ¿Bien? Inge, Sí. con lo que he hecho, creo que yo entendí que ya no vamos a hacer proyecto de grado, solamente nos va a enseñar cómo hacer esos cálculos, ¿no ve? Sí, ya no se va a hacer el proyecto de grado, se va a hacer los cálculos sobre la caracterización de quién de las fracciones de petróleo y de productos. Bueno, Inge, listo, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Perdón? ¿No tienen? Ninguna. Ya, bueno. Gracias. Cuenta eso, bueno, pues podemos, vemos el día miércoles. Vamos. ¿Ya? Gracias. Bueno, Bueno, Inge, gracias. Tenga buen día, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero.